con nosotros en este curso de hipertensión arterial, que es ofrecido por la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Prevención Cardiovascular en unión a la Universidad San Carlos en Guatemala. Hoy vamos a seguir con el tema de hipertensión. Osiris Valdés nos va a estar ofreciendo la primera charla sobre las guías de la sociedad LASH, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Luego va a haber una conferencia de parte mía sobre las metas en el control de manejo de hipertensión. Así que sin más preámbulos, pues vamos a las conferencias. Hola, yo soy el doctor Osiris Tiburcio, médico cardiólogo, procedente de la República Dominicana. Y primero, ante todo, quiero eh, darle las gracias al Comité Ejecutivo de la Universidad de San Carlos y al doctor Fernando Wyss, quien es miembro activo y pasado presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Prevención. Hoy me toca dilucidar, pues, este interesante tema acerca de la Guía Latinoamericana de Hipertensión, publicado recientemente, apenas hace 5 meses, en octubre pasado. Y quiero resaltar que en este curso hay diferentes profesores que han logrado desarrollar temas bastante interesantes de esta Guía Latinoamericana de Hipertensión. Desde hace unos años se ha venido pues publicando interesantes guías. Voy a presentarles las tres últimas guías. La primera publicada en el año 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde hizo sus aportes bastante interesantes y significativos, sobre todo en la estrategia del tratamiento y diagnóstico de la hipertensión arterial. La guía de la Sociedad Europea de Hipertensión fue publicada en el año 2023. Estableció aportes también significativos con respecto a la estrategia del tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo relacionada con la enfermedad cardiometabólica, estableciendo por primera vez el uso de las nuevas sustancias usada en enfermedades cardiometabólicas, ya que diversos estudios por la Sociedad Europea de Cardiología cambiando ciertos paradigmas, sobre todo en lo que es la clasificación de la hipertensión arterial. El objetivo a alcanzar en los niveles de presión arterial también tiene aporte interesante en términos de estrategia de tratamiento de la hipertensión arterial. Dicho de esta manera y analizado de esta manera, pareciera que no necesitaríamos una guía de hipertensión arterial en Latinoamérica, porque estas tres guías, e incluyendo también la del Colegio Americano de Cardiología, publicada en el 2017, han hecho aportes bastante importantes, cuyo objetivo también ha sido disminuir los niveles de presión arterial con las diferentes estrategias antihipertensiva y con cambio del estilo de vida. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es una región o un continente bastante diferente, donde hay diferentes etnias, mestizo, blanco, afrodescendiente, que es una población bastante interesante, sobre todo porque tiene niveles fisiológicos de renina muy diferentes. Nosotros somos, sobre todo los afrodescendientes, hiporreninémicos, y además hay una disminución importante de los niveles de angiotensina, hecho que no favorecen al tratamiento antihipertensivo con los inhibidores de ECA ni los inhibidores de angiotensina. Por tal razón, esta población de pacientes son mucho más resistentes que las otras etnias, sobre todo blanco, mestizo, mulatos y los indígenas. Además, están relacionados con mayor prevalencia de ciertas comorbilidades como la diabetes y la enfermedad renal crónica. Cuando analizamos estas diapositivas, lo primero que nos hace pensar es la responsabilidad que nosotros tenemos, es el desafío que tenemos permanentemente, debido a que los niveles de presión arterial no se alcanzan el objetivo adecuado, sobre todo a nivel global, dividiendo lo que es el objetivo alcanzado en las mujeres como también en los hombres. Fíjense que en las mujeres apenas se llega a un 23% en la reducción de los niveles de presión arterial, y en los hombres en un 18% a nivel global,
cuando nosotros pues nos focalizamos en Latinoamérica, fíjense que el 72% de estos pacientes están diagnosticados, pero apenas un 64% están tratados y de ese 64% se llega a una reducción o se llega a objetivo en los niveles de presión arterial por debajo de 140/90 en un 35% y en los hombres la reducción es menor, el objetivo alcanzado es menor, es del 57% de los pacientes diagnosticados, un 47% es tratado y se llega solamente a un 23% alcanza el objetivo que se establece por debajo de 140/90 en los niveles de presión arterial. En nuestro país, ese estudio de May Measles Month no dista mucho de lo que se dice a nivel global en Latinoamérica. Apenas alcanzamos un objetivo de control de la presión arterial aquí en Dominicana de un 30%. Por esa razón, la hipertensión arterial se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo o cuidados y el principal factor de riesgo, ocasionando ciertos procesos de afectación estructural y vascular. Fíjese cómo es coadyuvante en la producción de fibrosis miocárdica y vascular. Además de eso, ocasiona ciertos desórdenes neuromorales, trastorno del ritmo y de la conducción. Además, es causa importante de macrovasculopatía y microvasculopatía y produce un estado de remodelamiento o de remodelación miocárdica y vascular y un estado de hipertrofia ventricular izquierda como hipertrofia auricular izquierda, que es la primera fase en la aparición de la falla cardíaca, que es una complicación muy importante y aumenta las comorbilidades, así como también la mortalidad. La hipertensión arterial también es parte importante de la disfunción endotelial, la primera fase de lo que es el padecimiento de enfermedad coronaria y la última fase, infarto agudo de miocardio, que es un elemento importante en cuanto al aumento de la mortalidad. Lamentablemente, la hipertensión arterial nunca, en pocos casos, anda sola, siempre está acompañado con otras comorbilidades. En este caso, en Latinoamérica, fíjense cómo la obesidad, la inactividad física, la diabetes son un elemento importante relacionado con la hipertensión arterial. En la obesidad tenemos de forma global en Latinoamérica entre un 22 hasta un 40, hasta un 38%, y la inactividad física se llega en muchos países hasta un 47%. Y la diabetes, tenemos en Latinoamérica aproximadamente 105 millones de personas que padecen diabetes, solo establecido por la Organización Panamericana de la Salud. Y en términos promedio, hay algunos países que tienen un 14% de la población padeciendo de diabetes. Hay ciertos indicadores también, sobre todo económicos, que nosotros debemos darle mucha importancia porque están relacionados con lo que es el nivel de atención y también de aparición de enfermedad cardiovascular y de hipertensión arterial. Pero antes de eso, debo decir que la cobertura de salud, que también está relacionado con el poco control de la presión arterial, todavía no se alcanza a niveles necesarios y anda alrededor de un 80%. En cuanto a los indicadores económicos de salud, que no más que es el gasto social en salud de los diferentes países en Latinoamérica, y esto está muy relacionado con el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios finales que se produce en un país durante un periodo de tiempo, y generalmente ese periodo de tiempo es cada año, y que eso está muy bajo de lo esperado en diferentes países. Apenas si acaso el que más, que es Cuba, tiene un 12% de gasto en salud en su población. Hay otro índice económico sumamente importante, que es el coeficiente Gini, que está relacionado o es una variable que indica el estado de inequidad o disparidad en la población. Y en Latinoamérica, pues el coeficiente Gini está muy bajo. Ese estado de inequidad y de disparidad
se mide del 1 al 100, mientras más cercano al 100, menos distribución de la riqueza en términos de hogar y en términos individuales existe, y aquí la tenemos alrededor de un 55%. Mientras más se acerca a 1, mayor distribución de riqueza. De manera que tenemos un índice de pobreza bastante elevado que también está relacionado con lo que es la aparición de la hipertensión arterial, y también con el poco control. De manera que tenemos que estar claros que en esas condiciones comórbidas de hipertensión arterial, la implementación temprana de las mejores intervenciones antihipertensivas de manera eficaz, y el manejo de todos los factores de riesgo es la mejor estrategia para mejorar la historia natural de la enfermedad cardiovascular. Y esa enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en nuestros países de bajo ingreso económico. Eso lo ha demostrado el estudio Pure. Y fíjense cómo existe un 43% de enfermedad cardiovascular en esos países de bajo ingreso económico, y un 41% en los países de en promedio bajo, de un elevado ingreso económico. Y fíjense cómo en los países de alto ingreso económico tenemos, pues, que la enfermedad cardiovascular no es la causa de muerte más importante, sino el cáncer. Pero fíjese cómo aún se mantiene una alta proporción de pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular. Se llega hasta un 23%. Ese es el gran reto que tenemos, y sobre todo cuando está relacionado con los niveles de presión arterial elevados, sobre todo como lo demuestra este estudio realizado en Sudamérica de más de 24.000 pacientes, casi 25.000 pacientes, donde se valoraron 12 factores de riesgo, de los cuales había una parte de factores de riesgo cardiometabólicos y una parte de factores de riesgo conductuales, donde se estudiaron la población urbana y una población urbana y rural, donde la enfermedad cardiovascular estuvo aumentado con mayor frecuencia en los pacientes hipertensos en un 18%, y pacientes con obesidad en un 15%. Como tercera causa existe el tabaquismo. Además, la causa de muerte no fue la hipertensión arterial, fue la segunda causa de muerte, sino lo fue el tabaquismo como primera causa de muerte. Quiero resaltar los factores conductuales que hoy en día ha ido en increciendo, y que son altamente modificables, y donde el índice de pobreza está bastante relacionado, y son aquellos como la disminución de la fuerza muscular, la mala alimentación, el bajo nivel educacional, la poca actividad física, que de eso vamos a hablar un poquito mucho más adelante, la depresión, la contaminación ambiental y la contaminación en la casa. Todos esos son elementos que son indicadores, y más bien factores conductuales que inciden también en lo que es la aparición de la hipertensión arterial, y también en los niveles de mortalidad por toda la causa. En la obesidad, ya había dicho que está muy ligada a la hipertensión arterial, y fíjense realmente cómo no solamente en los países de bajo ingreso económico, en alto nivel y de forma lineal o una alta incidencia de la obesidad, sino que también existe en los países de mediano ingreso económico y de alto ingreso económico. Quizás ustedes se preguntarían cómo existe esa relación entre obesidad e hipertensión arterial. Hay ciertos mecanismos sumamente interesantes en que en los pacientes obesos hay una activación del sistema simpático. El exceso de grasa, principalmente visceral, está relacionado, pues, con un estado de vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Esto también es una relación para el padecimiento de hipertensión arterial. Lo mismo existe que hay una disfunción en lo que es el sistema de renin-angiotensina-aldosterona, y este aumento realmente produce
presión arterial elevada a través de una sobrecarga volumétrica y el estado de la resistencia a la insulina también produce ciertas alteraciones y periodos inflamatorios a través de la generación de la interleuquina 6 y el factor de necrosis de tumoral alfa, que también ocasiona disfunción endotelial y por tanto vasoconstricción, y ahí por ahí tenemos lo que es la aparición de la hipertensión arterial. Esto hay también la grasa visceral, está muy relacionado con lo que es la, la hipertensión arterial nocturna, eh, y además también la grasa visceral produce un estado de compresión a nivel renal que ocasiona aumento del sistema renina-angiotensina, la retención de sodio, y por sobrecarga volumétrica también ocasiona hipertensión arterial. De manera que hay una gran relación en lo que es la hipertensión arterial con la obesidad, es decir, la obesidad como causa de aparición de la hipertensión arterial. Hay cierto determinante también que debo mencionar en términos de obesidad en estos pacientes. Y eso puede ser en términos individual y de forma sistémica, y quiero describirla, sobre todo la iniquidad social, que está relacionado también con la hipertensión arterial, el acceso limitado al conocimiento, el aspecto cultural, el estado de conducta, el entorno ambiental, la alimentación, su mala calidad y el interés político y económico que está relacionado con todos los factores de riesgo. ¿Eh? Y la parte genética tiene una relación totalmente individual. Este es un estudio bastante interesante y es un estudio realizado en México, donde se comparó, pues, cómo el sistema de alimentación en el año 1984 con el 1988, donde generalmente los alimentos básicos en México son el huevo, los frijoles, la tortilla. Pero todo eso en los actuales momentos ha sido reemplazado por las hamburguesas, el hot dog, la pizza. Pero en aquel entonces, pues, fíjense cómo se cambió las frutas, los vegetales, la leche, el huevo, se cambió por los carbohidratos refinados y por el uso desmesurado de la zona. Hubo una disminución sumamente importante de un 18 a 29% en la reducción de esta cuadro de alimentación bastante saludable. De manera que en Latinoamérica y en nuestra región del Caribe tenemos un alto índice de inactividad que también contribuye a la obesidad. Uno de cada tres adultos, o sea, una tercera parte, inactivo, y 9 de cada 10 niños o jóvenes también son inactivos. Todo eso pues está relacionado de una forma lineal con el aumento de la obesidad. Es un escenario no halagüeño, que ocasiona complicaciones importantes. Fíjese que para el 2030 la situación se va a tornar peor. Le presento este estudio que acaba de publicarse en este mismo mes, donde pues nos da cifras alarmantes en términos de la insuficiencia de la actividad física. Fue realizado en 197 países. Fue desde el año 2000 al 2022. Fíjense que hasta el año 2022 había una inactividad física de forma global en 31%, y se espera que para el 2030 aumente un 34%. El objetivo de realizar ese estudio era que se esperaba que iba a haber una disminución de un 15% en la inactividad o en la insuficiencia en la inactividad física. Sin embargo, no se logró. Al contrario, se aumentó. Y fíjense que en nuestros países de Latinoamérica, pues una tercera parte de nuestra población, un 36%, es inactivo. Y se espera que aumente hasta un 40%. Tan solo Oceanía es el país que es mucho más activo físicamente y anda alrededor de un 89%
de su población. En la manera que nosotros realizamos mayor actividad física, tanto moderada como severa, tenemos una reducción de la obesidad entre un 22 a un 33%, y ejercicio tan fáciles como esto en el ejercicio isométrico, que sería una alternativa sobre todo para establecer ciertos objetivos, sobre todo de control de los niveles de presión arterial. Y fíjense cómo en esta gráfica es muy descriptiva cómo se logra disminuir los niveles de presión arterial entre más o menos 8 o 9 milímetros de mercurio, y presión arterial diastólica 5 o 6 milímetros de mercurio. Se preguntarían ustedes cómo se logra reducir la presión arterial. El mecanismo fisiológico de esto es que hay un aumento de sustancia vasodilatadora, logrando disminuir lo que es la pre y la poscarga, y además de eso también hay un aumento del sistema parasimpático. Todo eso interviene de forma, en síntesis y explicativa, en la reducción de los niveles de presión arterial. Ya había dicho que nuestros países tienen una alta proporción de pacientes con diferentes etnias, ya sea mulata, afrodescendiente, blanco, mestizo, indígena. Pero este es un estudio bastante interesante que se publicó hace 2 años por el doctor López Jaramillo, más de 3.000 pacientes, donde se valoró la prevalencia de hipertensión arterial. Y fíjense cómo los pacientes afrodescendientes tuvieron una mayor proporción de hipertensión arterial en alrededor de un 39%, pero con relación a la demás etnia había un 46% de afrodescendientes, un 41% de blanco, un 37% de mestizo. ¿Qué incidió? ¿Qué otra comorbilidad estaba asociada en estos afrodescendientes? Había dicho que la comorbilidad más frecuentemente asociada es la obesidad, y eso se midió a través del índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera o la tasa de cintura-cadera, y la medición de la circunferencia de la cadera. Además, un elemento importante en esta población, y básicamente es el estado, o más bien el nivel educacional, que fue bastante bajo en el 70% de los afrodescendientes, y apenas el 7% de esta población llegó a la universidad. Y en correlación a los blancos, había un 26% que habían llegado a la universidad, y el nivel socioeconómico fue muy bajo en esta población, de manera que hay una gran relación en lo que es el estado socioeconómico y el bajo nivel educacional en esta población afrodescendiente con relación a los blancos y a los mestizos. Otra condición muy importante son los diferentes determinantes sociales, que son múltiples, que va desde el sistema de cuidado de salud, a la posición socioeconómica, el estado medioambiental, donde tú naces, creces y te desarrolla, la inseguridad alimentaria, la inseguridad social, todo eso, el factor depresivo, todos esos son elementos que intervienen en lo que es el padecimiento y la progresión de la enfermedad cardiovascular, tanto también como la hipertensión arterial, la diabetes y los eventos cardiovasculares mayores. Pero en nuestra población latinoamericana, pues podríamos resumirla en 5 cosas. Sobre todo en el sexo masculino tenemos estos determinantes sociales que están relacionados con el poco control de los niveles de presión arterial. Está el sexo masculino, y también tenemos una edad menor de 50 años, el poco o ningún nivel educacional, el poco ingreso económico, y también vivir en una zona rural. Debo resaltar también la temperatura. Este es un estudio bastante innovador, dirigido por el doctor Eduardo Rosa de Brasil, donde tomó más de 70.000 pacientes en múltiples regiones, tanto del norte como del sur. La región norte es mucho más cálida, y la región sur de Brasil es mucho más fría, y se demostró que en la región mucho más cálida había un aumento en la incidencia de hipertensión de bata blanca, y en la región y de normotensión, en la región bastante fría,
tenía una mayor incidencia de hipertensión enmascarada y de hipertensión arterial sistólica. ¿Qué elemento es muy importante? ¿Qué nos enseña este estudio? La verdad es que este estudio nos enseña que realmente tenemos una orientación de el comportamiento de los fenotipos de presión arterial relacionado con la hipertensión arterial y que muy probablemente el aire acondicionado en el consultorio tiene un efecto bastante importante en los, par- en la, y con relación a la temperatura, en la temperatura de nuestros hogares, que en aquellos pacientes de bajo ingreso económico no tienen accesibilidad a una temperatura medioambiental adecuada. ¿Mm? También el estado de contaminación ambiental, que debemos valorarlo, y este es un estudio de más que casi 2.000 pacientes hipertensos, donde se demostró que esa contaminación mixta medioambiental tiene una alta incidencia en un aumento de riesgo residual en nuestro paciente hipertenso, teniendo importancia las partículas finas de mayor de 2,5 micra y el óxido nitroso también fueron las dos sustancias más relacionadas con el aumento de riesgo residual para enfermedad cardiovascular en esos pacientes hipertensos. También existe en la contaminación mixta, existe la influencia de lo que es el ozono, el, el óxido sulfúrico y además de eso, las partículas finas menor de 2,5 micras. De manera que tenemos que tener en cuenta que en nuestra región de Latinoamérica tenemos ciertas limitaciones de las guías latinoamericanas, de las guías internacionales, perdón, porque todos somos una población bastante diferentes, con diferentes comportamientos. Tenemos un gran problema de determinantes sociales que inciden mucho en el control de las enfermedades cardíacas hipertensivas y también en la enfermedad cardiovascular en general. Hay diferencia con la realidad local. Definitivamente hay diferencia en el acceso de medicamentos y de la tecnología. Es decir, no todo el mundo tiene un aparato de presión digital para establecerse su toma de presión adecuada con un adecuado monitoreo de presión arterial en casa. Además, hay limitaciones en la infraestructura y en el sistema de salud, poca accesibilidad al sistema de salud, sobre todo en el área rural. Además de eso, no hay una adecuada valoración de la clasificación de riesgo de nuestros pacientes a través de medición de la rigidez arterial, de evaluación del daño al coágulo blanco a través de las imágenes y tampoco la utilización de los biomarcadores. Además, tenemos en todos los estudios en otras regiones, la etnicidad y la pobreza y la zona rural no son debidamente conformadas y además hay ciertas diferencias y disponibilidad de recursos y políticas públicas, que eso es un elemento bastante importante. En consecuencia, no hay ningún interés para participar en un control adecuado de la presión arterial y eso tenemos que subrayarlo. En definitiva, debo decir que Latinoamérica tiene una alta prevalencia de síndrome metabólico, de diabetes asociado a la hipertensión, que nuestros países de Latinoamérica tienen una serie de características étnicas, económicas, geográficas y culturales que contribuyen a la alta prevalencia de hipertensión arterial y que las desigualdades socioeconómicas altamente prevalentes en Latam, principalmente asociadas a etnia específica, son reconocidas como factor de riesgo cardiovascular. Las dificultades en el acceso de los servicios de salud entre áreas urbanas y rurales son determinantes adicionales de la diferencia en la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, eh, factores de riesgo cardiovascular. Además de eso, quiero decirle algo muy importante que es recién publicado por lo que es la iniciativa HER y en cuanto a la barrera de acceso de medicamentos, en esto se demuestra algo bastante diferente a lo que son las causas en la barrera al acceso a medicamentos antihipertensivos. Aquí se ha demostrado que hay otras problemáticas que hay que resolver en términos de acceso a la medicación. Hay inconsistencia en la inclusión de medicamentos antihipertensivos recomendados en la lista de medicamentos esenciales. Estos son medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
la falta de combinación de dosis fijas que la Guía Latinoamericana de Hipertensión, publicada en el 2017, fue la primera guía que resaltó la importancia del uso de las combinaciones fijas, aún en los hipertensos grado 1. Hay limitaciones significativas en el registro de medicamentos y hay variaciones sustanciales en los precios en determinados países. Además, hay diferencias considerables en la forma de adquisición de los medicamentos en diferentes países que conforman el programa HER de las Américas. Todos esos elementos son sumamente importantes para lograr un mejor control de los niveles de presión arterial en Latinoamérica, y esos son los que nos hace diferentes, que no se analizan en las diferentes guías europeas de hipertensión, ni tampoco en otras guías como la del Colegio Americano de Hipertensión y la guía canadiense de hipertensión. Y voy a terminar con lo que ha dicho nuestro profesor, el doctor Antonio Coca, en una de las entrevistas realizado en el programa Hertz, Escape, donde, y esto pues refiriéndose a la guía latinoamericana de hipertensión, donde él fue co-chair, que dice, no hubiera sido suficiente simplemente traducir o usar la guía, las guías europeas o norteamericanas, ya que la latinoamericana tiene una personalidad propia, una población con un mestizaje que hace muy distinta y eficaces en el tratamiento. Hay que adaptarse a la cultura de la región y considerar la carga genética y los estilos de vida regionales. Muchísimas gracias por su atención. Del curso de hipertensión avalado por la Universidad de San Carlos. Pero primeramente, pues le damos la bienvenida a la señora Angélica Girón y a la doctora Carla García, que son parte del comité ejecutivo o del profesorado de la Universidad de San Carlos, una universidad prestigiosa situada en Guatemala. Así como también le damos la bienvenida al doctor Fernando Wiss, que es el ideólogo de este gran curso, que también está avalado por la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión. Pero de inmediato vamos a pasar a otra de las conferencias bastante interesante y actualizada acerca de la meta en el manejo de la hipertensión arterial, basado en la última guía de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión. Con ustedes el doctor Wistermundo Dones, quien es el presidente de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Prevención Cardiovascular. Buenas tardes. Mi nombre es el doctor Wistermundo Dones, cardiólogo, y en el día de hoy voy a hablar sobre metas para el manejo de la hipertensión arterial. Para este tema no tenemos ningún conflicto de interés. Sabiendo que la hipertensión arterial es uno de los más importantes factores de riesgo para prevenir la enfermedad cardiovascular, es sumamente importante el poder controlar sus valores. Hay muchas guías actualmente para el manejo de hipertensión, pero todas enfatizan que uno, primero, debe hacerse el diagnóstico correcto de hipertensión, y esto es midiendo la presión en una forma que sea adecuada. Y dos, debemos estimar el riesgo de eventos cardiovasculares en este paciente utilizando algún tipo de score para calcular el riesgo cardiovascular. Según las recomendaciones de la LASH y de la Sociedad Europea de Hipertensión, se debe utilizar la presión tomada en la oficina como la base para hacer el diagnóstico de hipertensión. Estas medidas de presión deben hacerse en una forma estandarizada, y la forma recomendada es que el paciente llegue a la oficina y esté sentado a reposo, tranquilo, por lo menos 5 minutos. Luego de estos 5 minutos, se le tome la presión en 3 ocasiones diferentes, esperando 1 o 2 minutos entre cada medida de presión, descartando el valor de la primera medida y promediando los valores de la segunda y tercera medida. Y este sería el valor de la presión en esa visita. No se recomienda que
el diagnóstico de hipertensión se haga con una sola visita, sino que se haga por lo menos con 2 visitas diferentes, espaciadas en un periodo de 4 semanas. La única razón por la cual se debe comenzar un paciente en tratamiento antihipertensivo inmediatamente en la primera visita es que su presión sea mayor de 180-110, que haya evidencia de daño de órgano diana, como sería retinopatía hipertensiva o evidencia de daño renal, o que el paciente ya haya tenido un evento cardiovascular como un ACV o un infarto. Se recomienda también de que en la primera visita se tome la presión en ambos brazos y que se siga utilizando el brazo donde se encuentra la presión más alta. Las medidas de presión fuera de la oficina se pueden utilizar para complementar las presiones tomadas en la oficina y se pueden utilizar para el seguimiento a largo plazo. Pero la recomendación es que el diagnóstico se haga con presiones tomadas en la oficina en la forma que acabo de detallar. En este dibujo tenemos los puntos principales: estar sentado 5 minutos, el descanso, no haber hecho ejercicio intenso 30 minutos antes, no haber consumido café o tabaco 30 minutos antes, tener la vejiga vacía, no hacer la medición después de comer, tener al paciente sentado con la espalda bien apoyada, las piernas sin cruzar, el brazo en una mesa apoyado a nivel del corazón, de usar un manguillo de tamaño adecuado, el brazo debe estar desnudo, no debe tener manga larga. Y un error muy común es permanecer quieto y no hablar mientras se realiza la medición de la presión. Después que tenemos ya las presiones tomadas y sabemos que el paciente sí es hipertenso, tenemos que entonces calcular cuál es su riesgo cardiovascular. Si el paciente ha tenido ya un ACV, ha tenido un infarto, angina inestable, pues ya sabemos que el paciente es alto riesgo. Y entonces vamos a utilizar metas para pacientes que tienen alto riesgo. Pero si el paciente es la primera vez que lo vemos o es prevención primaria, debemos entonces utilizar algún tipo de score para calcular el riesgo cardiovascular. Estos scores usualmente son hechos en Europa o en Estados Unidos. ¿Por qué? No tenemos en la actualidad en América Latina los scores hechos que sean aplicables a la población latina. Así que utilizamos los scores europeos y los scores norteamericanos porque están disponibles, son de fácil acceso en línea, aunque al ser hechos para otras poblaciones, como es la europea o la norteamericana, estos son etnocéntricos, pueden subestimar o sobreestimar el riesgo, es lo mejor que tenemos. El score de la Sociedad Europea de Cardiología ha sido normalizado y se puede utilizar para la evaluación de pacientes latinoamericanos. Este es el score de la Sociedad Americana de Cardiología, el Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk Estimator Plus. Fíjense cómo en la raza tiene blanco, African American y otro. Y en otros pues caen los orientales, caen los latinos. Y fíjense cómo ellos dicen que para los puertorriqueños da un riesgo que puede ser subestimado y para los mexicoamericanos puede sobreestimar. Así que este quizá no sea el mejor, pero es un ejemplo de cómo se ve estos scores para usarlo en línea, y usualmente le van a pedir lo mismo: edad, sexo, la presión, colesterol, y entonces el historial de si es diabético, si ha fumado, si usa pastillas para colesterol o si usa estatina. Este score es el score que ha lanzado recientemente el año pasado el American Heart, que pide básicamente las mismas cosas, pero que tiene como interesante que añade el uso de la hemoglobina glicosilada y también añade la filtromedular
lo que nos da una precisa o una estimación del riesgo. La LASH recomienda que se utilice el Systemic Coronary Risk Evaluation 2 o SCORE 2, en donde nos van a pedir el sexo, edad, si el paciente fuma, la presión sistólica, su colesterol y el HDL. Entonces, utilizando las tablas de países de riesgo moderado, nos va a dar un score, o sea, nos va a dar un valor de riesgo, y ese valor de riesgo se corrige multiplicando por 1.3. El factor de corrección para pacientes latinoamericanos en este score es 1.3. Esto es importante y no quiero entrar en los detalles de la gráfica, pero dependiendo del riesgo es que uno va a escoger las terapias que se van a seguir. Solamente quería presentar esto no para entrar en el detalle, sino para que vieran que se utiliza la cuestión de riesgo en seleccionar qué manejo se va a dar al paciente. Aquí tenemos la clasificación de hipertensión o de las presiones, perdón, de acuerdo a la Sociedad Europea de Hipertensión, que es la que también ha adoptado la LASH, y como vemos se utiliza 120 como un valor de presión normal u óptima y 140 sistólica como un grado de hipertensión, siendo 90 también hipertensión. Esta clasificación está dividiendo la presión en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y también entonces divide la presión sistólica aislada, que es cuando el paciente tiene una presión mayor de 140 con una presión diastólica normal, y la presión diastólica aislada, que es cuando se tiene una presión menos de 140 con la presión diastólica elevada. ¿De dónde surge el concepto de 120-80 como una presión normal? No se sabe exactamente de dónde sale este concepto. Se cree que surge de estudios actuariales basados en datos que recopilaron a principios del siglo XX compañías de seguro. Cuando se aseguraban los pacientes, se tomaban una cantidad grande de valores, peso, estatura, edad, si fumaba, etcétera, y se hacía análisis de estos valores. Se encontró de que 120-80 era una línea aparentemente divisoria entre pacientes que iba a irle mal en el futuro o pacientes que le iba a ir mejor en el futuro con respecto a eventos cardiovasculares. Estudios epidemiológicos modernos han confirmado que el riesgo de infartos isquémicos comienza aproximadamente en los 115 milímetros de mercurio de presión sistólica y aproximadamente en 75 milímetros de mercurio de presión diastólica. Así que estudios epidemiológicos demuestran que sí, aproximadamente de 115, 75 es que empieza paulatinamente a aumentar el riesgo de eventos. Así que usar 120-80, el tradicional 120-80, parece ser adecuado. ¿De dónde surge el concepto de 140-90 como presión anormal? Esto viene básicamente del estudio de Framingham. En los años 70 se hicieron análisis de las datas de Framingham y se dieron cuenta de que para todo grupo de edad, aproximadamente cuando la presión sistólica subía de 140, empezaba a haber aumento en eventos cardiovasculares. De la misma forma, cuando la presión diastólica llegaba aproximadamente a 90, entonces empezaban a elevarse la cantidad de eventos. Ensayos clínicos y metaanálisis después del estudio de Framingham han demostrado que 140-90 sí parece ser una línea donde empieza a haber aumentos en eventos. El estudio Value demostró que reducir la presión arterial por debajo de 140-90 disminuía significativamente el riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca y ACV en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Encontró también poco beneficio en disminuir la presión por debajo de 130-80, excepto en la reducción en ACV. El OLHAT, que fue un estudio que comparó diferentes estrategias antihipertensivas, encontró también que bajar la presión por debajo de 140-90
resultaba en menos eventos cardiovasculares. Y un metaanálisis que se llama el Cochrane Review, y que fue un estudio sistemático, también encontró que el dintel en donde empezaban a aumentar eventos era 140-90, y bajar la presión de este nivel se asociaba a reducciones significativas en eventos cardiovasculares sin aumentar los efectos adversos que pueden tener metas más agresivas. Eso quiere decir efectos adversos causados por los medicamentos que utilizamos para bajar la presión. Así que este repaso encontró que había beneficio en bajar de 140 a 90, y encontró también que el tratar de bajar más la presión se asociaba a mayores eventos adversos causados por la terapia. Si bajamos la presión por debajo de 120 milímetros de mercurio sistólico, ¿qué pasa? El estudio Sprint lo estudió y encontraron que bajar la presión por debajo de 120 sistólicos reduce significativamente los eventos cardiovasculares y la mortalidad si se compara con 140-90, pero la terapia más intensa se asoció a una incidencia mayor de eventos adversos causados por la misma terapia, como fue hipotensión, síncope y daño renal agudo. El estudio ACCORD evaluó a pacientes diabéticos y encontró unos hallazgos similares, excepto que solamente se limitó a eventos de ACV y no a otros eventos cardiovasculares, encontrando también que el bajar la presión por debajo de 120 aumentaba la incidencia de efectos adversos causados por la terapia. Si vemos las guías de manejo principales de la American College of Cardiology y la Sociedad Europea de Hipertensión, encontramos que ambas recomiendan que se use la presión tomada en la oficina como base para hacer el diagnóstico, que se utilice algún tipo de score para estimar el riesgo de que el paciente tenga algún evento cardiovascular. Y entonces, las diferencias básicas es la definición de hipertensión. La Sociedad Europea de Hipertensión y la LASH han escogido 140-90, mayor de 140-90 como la definición de hipertensión, mientras que los norteamericanos usan 130-80 como definición de hipertensión. Y esto básicamente es una cuestión filosófica. Como les demostré anteriormente, el bajar la presión por debajo de 130-80 definitivamente disminuye más eventos cardiovasculares que el bajar la presión por debajo de 140-90, pero tiene su costo. Y el costo es mayores efectos adversos causados por los medicamentos. Así que esto es una cuestión de balance. Viendo esto más de cerca, la presión normal en ambas guías sigue siendo 120-80. La diferencia es que ellos consideran 130-80 como alto, la Sociedad Europea y la LASH 140-90, y las metas de hipertensión, fíjense que para pacientes menores de 64 años es aspirar a llevar al paciente a una presión por debajo de 130-80. El cambio en las guías viene cuando llegamos a pacientes de 65 a 79 años, donde los norteamericanos siguen recomendando menos de 130-80, pero las guías europeas y la LASH recomiendan que sea menos de 140-80, pero con un asterisco. Y el asterisco lo que nos dice es que se puede llevar a menos de 130-80 si es tolerado. Y aquí la palabra clave de nuevo es si se tolera. Entonces entramos en una parte que es un poquito más controversial, que son los pacientes de más de 80 años. Las guías norteamericanas siguen recomendando 130-80, mientras que los europeos recomiendan de 140 a 150. Esto es un tema muy interesante que no voy a entrar en este momento. Esto lo va a tratar con más calma el doctor Miguel Camafort en una próxima conferencia, pero solamente les quería dejar saber de que sobre los 80 años hay una diferencia. Esto se ha estudiado muy poco, solamente reciente. Recuerden que los estudios originales de hipertensión a propósito excluían pacientes mayores de 79-80 años, o sea que esto no se había estudiado. Y por eso esta data que tenemos acá arriba es bastante sólida, y que las guías
concuerdan, excepto en este punto, y pues de nuevo con asterisco, si el paciente tolera. Pero de nuevo, esto lo vamos a dejar para que el doctor Camafort lo discuta. Esto de nuevo es lo de las guías de manejo de pacientes mayores. Vamos a brincarlo. Así que para resumir, ¿cuáles son las metas? Primera meta, hacer un diagnóstico certero de que el paciente en realidad es hipertenso. Segunda meta, estimar el riesgo cardiovascular que este paciente tiene de acuerdo a su condición y su edad. Como guía, para la mayoría de los pacientes, la meta debe ser menos de 140/90, idealmente menos de 130/80, de nuevo, si es tolerado. Y lo más importante en el manejo de la presión es reducir la presión del paciente a un nivel que disminuya su riesgo cardiovascular sin causar efectos adversos como son caídas, insuficiencia renal o aumento en la mortalidad. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes en la tarde de hoy. Les doy las gracias por su atención. Que pasen un bonito día. Que queríamos hacerles. Una de ellas es la eficacia de medicamentos genéricos versus medicamentos originales en el control de la presión arterial. Bueno, ¿me permite contestar? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. En general, los medicamentos genéricos son igual de efectivos que los medicamentos de marca. Siempre tenemos que buscar un laboratorio que sea de una buena reputación, obviamente, pero en general los medicamentos genéricos funcionan. Renal o aumentan la mortalidad. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Que si debemos empezar con dosis bajas de doble terapia y si no se logra el objetivo de control, cambiar a dosis bajas de una triple terapia en lugar de aumentar la dosis máxima de la doble. Muy interesante pregunta, sobre todo en nuestro medio, y porque en la actualidad nosotros tenemos tenemos casi un 60% del uso de la monoterapia. Y hoy en día, pues, el uso de la monoterapia, pues, ya no se recomienda. Pero siempre hacemos la observación de que tenemos que evaluar a nuestro paciente. Tenemos que saber qué tipo de paciente tenemos enfrente, porque hay algunas personas, algunos pacientes que sí necesitan la monoterapia por diversas condiciones. Y aquí entramos en la parte de lo que es la hipertensión arterial del adulto mayor, que tiene ciertas características que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo la fragilidad, que es una de las principales condiciones, y el estado de que si está encamado o no está encamado, y el nivel de presión arterial. Y todo esto y la hipotensión postural, que es un elemento significativo en ese sentido, porque el paciente, cualquier caída que tengan, pues son de muy alto riesgo. Sabemos que la fractura en nuestros ancianos, nuestro adulto mayor, ocasionan complicaciones importantes, sobre todo los cuadros de tromboembolia pulmonar. Y es una de las causas más frecuentes de mortalidad en esta población. Entonces, de manera que todos esos detallitos tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento y el del uso de las combinaciones o de la terapia combinada. Y sobre todo, si es posible, para mejorar la adherencia, utilizar la combinación antihipertensiva en una sola pastilla, y es lo que se denomina la polipíldora. Abundando en general, para pacientes mayores, lo mejor es usar una terapia sencilla, un solo agente. Pero en las personas más jóvenes es mucho mejor combinar, si posible, en una sola tableta, porque entonces de esa manera estamos atacando dos mecanismos diferentes. Por ejemplo, una combinación de un inhibidor de convertasa con un bloqueador de angiotensina
perdón, o de un bloqueador de calcio o un diurético, estaremos entonces atacando, por ejemplo, en el volumen, y entonces con el bloqueador de angiotensina estaríamos entonces bloqueando el sistema de renin-angiotensina, y entonces eso nos permite un mejor control. Así que en general, combinaciones, empezar dosis bajas y aumentar. Y después, pues si uno necesita ir a una terapia triple. Y en el paciente más anciano, terapia sencilla. ¿De acuerdo, José? Así es. Gracias por su intervención. Una última, hablaron de la comparación entre las dos parámetros que da para hipertensión arterial a los guías, pero nos preguntan si cree que el seguir las guías europeas puede implicar algún riesgo para nuestra población. No hay ningún riesgo. Lo que sucede es que las guías, vamos a llamarlas internacionales, para incluirlas todas, no son una guía que están asentada a nuestra población. Por eso es lo importante de la guía, de nuestra guía latinoamericana, porque nosotros somos una población diferente. Nosotros tenemos una mezcla de todo, por regiones. Entonces, está el ejemplo de los afrodescendientes. eh, Tiene una condición importante que no existe en Europa, no existe en Europa, que es que son hiporreninémicos. Por eso los inhibidores de ECA y los inhibidores de angiotensina no tienen ese efecto tan importante. Y subrayo esto para que todos los que nos escuchan lo tengan pendiente. En la población afrodescendiente, la población negra, los inhibidores de ECA y los inhibidores de angiotensina 2 no tienen el efecto tan importante. Y esto, le digo un episodio que nos pasó. Tenemos amigos, la sociedad tiene ese amigo y nosotros, por consiguiente, en Europa. ¿Qué pasa? Con frecuencia nos llaman en ese sentido. ¿Por qué? Porque dado el caso de que hay una migración importante de nuestros países hacia Europa, se han topado con pacientes con niveles de presión arterial sumamente elevados y son afrodescendientes, y no hay forma como disminuirle la presión arterial, y allá se usa mucho los inhibidores de ECA y los inhibidores de angiotensina 2. La parte de los antagonistas de calcio, sobre todo la nifedipina, de acción retardada, se usa muy poco porque ellos no tienen esos niveles de presión arterial tan elevado. Pues el consejo es ese, simplemente utilizar antagonistas de calcio, mientras más potente, dependiendo de su nivel de presión arterial, mucho mejor. Y diuréticos, y diuréticos. Gracias. Y una última pregunta en cuanto a la posición y a la indicación de cómo tomar la presión al paciente. Preguntaban que normalmente se dice que no debe hablar el paciente, pero en esta ocasión no lo mencionaron, si hay algo que afecte en la toma de la presión, más que todo para los estudiantes. ¿Viste? ¿Viste el mundo que hablaste de eso? Bueno, sí, le digo yo, esto realmente sí, Wistermundo señaló algo muy interesante, que es para realizar un adecuado diagnóstico de los niveles de presión arterial, y es la posición que debe tener el paciente. Y no solamente la posición, sino hay que investigar qué ingirió el paciente, si tomó café o tomó alguna sustancia adicional que eleven los niveles de presión arterial. Pero esas son dos condiciones sumamente importantes para resumirla y no entrar en detalle, porque Wistre todo lo describió, pero tenemos que tomarlo en cuenta porque si no, podríamos tener niveles de presión arterial muchas veces que no son lo más confiables posible. Gracias. Agradecemos su participación y queríamos, si me dan permiso solo para compartir los diplomas de reconocimiento de parte de la universidad. Wistre. Que no nos permite compartir. Momento, es que
Bueno, si no, vamos a agradecer su participación y les haremos llegar sus diplomas porque no me tengo autorización para poder compartirlos. No sé quién está de No, anfitrión. no, el anfitrión es Wistremundo, parece estar ahí mecaniqueando. Creo que el doctor tiene problemas de conexión. Agradecemos su participación, doctor. Muy interesantes las pláticas, todos muy contentos con lo que se han aprendido, los documentos que han compartido. No están todos conectados, algunos se conectan en diferido porque están en periodo ahorita de clases con sus estudiantes, pero agradecemos la buena disposición y el conocimiento compartido con los profesores y estudiantes de posgrado. El agradecimiento es nuestro por esta oportunidad que nos han dado. Perdonen, pero entonces me fue la energía eléctrica. Nuestros países. Yo los estaba siguiendo por teléfono, pero la computadora mía no. Perdonen. Ahora puedo compartir. Vamos a ver. Ok. Mira a ver si puedes compartir o no. No, doctor, no me deja compartir aún. Osiris, ¿no eres tú que está? Déjame. Ahora. Múltiples. Ahora. Mira a ver. Ahora sí. Suele suceder. No, soy yo la que no puedo Muy bonito. agrandar los diplomas. No, pero se ven bien. Aquí en el más 34% le da ahí. Pero no lo puedo agrandar, Carmencita. No logro agrandar la imagen del... Bueno, agradecemos al doctor Osiris Valdés Tiburcio. Los diplomas dicen así: Universidad de San Carlos de Guatemala. Otorga el presente diploma al doctor Osiris Valdés Tiburcio por dictar la conferencia Guía Latinoamericana de Hipertensión Arterial, evento transmitido por el canal de YouTube de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y dirigido a docentes y estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas, Guatemala, 5 de marzo. Firma el doctor Alberto García González, decano en funciones, y la señora doctora Virginia María Ortiz Paredes, secretaria académica. El diploma del doctor Wistremundo Dones, pues igual, por dictar la conferencia Meta para el manejo de hipertensión arterial, transmitido el 5 de marzo, firmado igual por el decano en funciones y la doctora Virginia Ortiz Paredes, secretaria académica. Agradecemos su participación y se los haremos llegar a través del doctor Fernando Viz, que esperamos que esté bien. Y como les repito, agradecemos de antemano su colaboración con la universidad y su participación en este evento. Gracias a los profesores conectados.